Una entrevista con Miguel Ángel Bernal. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. Es que hay tan poca luz que ya uno no sabe si es por la noche o qué. Sí, que dicen que nos viene ahora un poco de tiempo malo, que entre comillas ya tocaba, ¿no? Hombre, pues sí. Sí, yo creo que estamos en otoño ya pegando al invierno y desde luego es que hemos tenido un verano que yo no recuerdo un verano como este en mi vida. No, y un otoño así que hasta estas fechas haya hecho tan buen tiempo, aunque haya llovido, etcétera, pero ha hecho muy buen tiempo y esto a los bolsillos les ha venido bien, sobre todo aquellos que no tengan calefacción central, porque en muchos casos ya la calefacción central en muchos inmuebles ya ha empezado a funcionar y ya tienen que estar pagando el gas correspondiente. El resto de domicilios todavía hemos podido ahí ahorrar un poco de dinero, que tampoco va a ser una barbaridad, pero oye, algo es algo. A ver, yo después de el verano que he tenido con el aire acondicionado, que cuando he visto la factura de la luz me han entrado sudores otra vez y he tenido que volver a poner el aire acondicionado, pues todavía no lo hemos puesto en casa. La verdad es que con un jersey en casa ahora mismo se está muy bien. Además, donde yo vivo es orientación sur, con lo cual siempre son casas más cálidas. Pero desde luego, bueno, afortunadamente la luz está bajando. La tenemos ayer, si yo no recuerdo mal, llegó a hacer 73, 74 frente a 140 y 200 que hemos tenido, con lo cual, bueno, pues es un respiro para los sufridos bolsillos de los europeos y de los españoles especialmente, porque la luz en España aquí se ha corrido a una velocidad pasmosa en quitar un montón de fuentes de energía, como puedan ser las nucleares, como pueda ser el carbón, que es necesario, vuelvo a repetir, es necesario, pero lo que no se puede hacer es desmontar de un día para otro la capacidad productiva que tú tienes e intentar sustituirla por las energías alternativas, que es el futuro, una vez más lo digo, es decir, yo no estoy en contra, pero a mí me da la sensación que ha habido como una especie de ataque impulsivo, de llevar las cosas muy, muy rápido y bueno, pues ahora y en general en Europa, no solamente en España, pues los ciudadanos lo estamos pagando, las industrias lo están pagando y bueno, pues si quieres luego hablamos también un poco de perspectivas económicas y cosas de estas. Si quieres podemos empezar ya, porque Ujú, yo no suelo ver mucho la tele, ¿no? Pero a veces mientras desayunas están, bueno, digamos, los dos programas de referencia que hay por la mañana. ujú. Y me hace mucha gracia porque prácticamente ya todos los días tienen incluidos en esos programas temas relacionados con las finanzas domésticas, de qué mal lo están pasando las familias, ¿no? Y es como que van compitiendo cada día a ver qué familia encuentran que está en peor situación, ¿no? Y esto ya nos empieza a indicar que la recesión no hemos llegado, pero que las familias ya lo están empezando a notar, que lo empiezan a tocar de forma mala. El problema y esto es cosa mía, ¿no? De mi cosete, te quiero decir, el problema cuando ves esas noticias, que ves a esas familias que lo están pasando mal, no digo que estén haciendo demagogia a los programas, el problema son luego los periodistas que salen, que en función del lado de donde partan, ¿no? De la derecha o de la izquierda, en unos vienen a decir muchas veces lo que decimos aquí en el programa, ¿no? Que, oye, que las cosas están mal, que hay que empezar a ahorrar, y luego desde el otro lado que empiezan a decir que hay que gastar más, que los ciudadanos tienen que gastar más, etcétera. Entonces, de cara un poquito, pongamos que a lo mejor una familia o un cliente se acerca a vosotros. Si quieres, puedes comentarnos cómo veis vosotros esas perspectivas, porque en el fondo afectan a todos, ¿no? Es decir, es un problema transversal, que bien es verdad que luego, dependiendo del patrimonio que uno tenga, le afecta un poquito menos o más, pero el problema es transversal a todos. Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Pues lo que nosotros estamos observando son familias, ciudadanos que están preocupados por la situación económica. Evidentemente depende muchísimo de la situación del endeudamiento de las familias, de las rentas, etcétera, ¿no? Y otra gran preocupación, que es en mi socio le habéis dado que estos días os he escuchado, pues con todo el tema fiscal, la nueva creación de impuestos, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Bueno, lo que nosotros observamos es que las familias en general, sin hablar de tramos de renta, sin una preocupación, es primeramente comenzar a ahorrar. Es decir, hasta el momento, pues digamos que
quizás ese empeño no había habido de una forma decidida, nosotros ahora sí lo estamos viendo. Las familias están preocupadas porque los resultados que ha habido en los grandes distribuidores de inversión, normalmente en España, pues en los bancos, etcétera, pues no han sido los mejores del mundo. Por no decir otra frase, ¿no? Tanto renta fija como, por ejemplo, pues renta variable, los resultados no han sido nada buenos. Activos que habían funcionado como activos refugios, se me viene a la cabeza pues las criptodivisas, etcétera, estamos viendo muy mal comportamiento y quizás el único índice bursátil que se había comportado de una forma muy con fortaleza era el Nasdaq, pero estamos viendo que el Nasdaq tiene una caída importante y sobre todo que lo que llamaríamos los blue chips del Nasdaq, es decir, las empresas más representativas, pues mira, yo mientras que venía para acá venía leyendo lo de la noticia de Twitter y lo que se está haciendo, ¿no? Los grandes despidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a las familias? Pues que se sienten muy desprotegidas en estos momentos porque quizás no les está funcionando, digo quizás, nosotros creemos que es así, no les está funcionando lo que es una planificación financiera. Es decir, ellos llegan, sí tienen unos asesores con su cualificación, etcétera. Pero como nosotros le decimos a nuestros clientes, ¿no? Mire, yo cuando voy a un banco, el señor que hay detrás de la oficina o del... Bueno, ya es cajero más que otra cosa, Sí, un ¿vale? autómata va a ser el día de Exacto. O mañana. sea, ya no tengo ni persona, ya tengo cajero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que ocurre es que ellos son trabajadores de una empresa y ellos tienen que hacer eh, pues lo que la empresa les dice. Entonces, no son asesores independientes. Cuando tú no tienes un asesor independiente que le pagas, eso puede dar lugar a un conflicto de intereses en cuanto al producto que te están distribuyendo, ¿eh? Entonces, lo que vemos es una gran confusión entre las personas. Empezamos a ver también en las personas que llegan o las familias que nos llegan que empiezan a desconfiar y eso en la banca es fundamental. O sea, si tú en una banca, en un asesoramiento, no tienes confianza, quítatelo de encima. Es como yo siempre les digo lo mismo y me miran así. Si a mí me tienen que operar del corazón a corazón abierto y no tengo confianza en el médico, no me va a operar. O sea, lo tengo así de claro, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y lo que sí estamos observando son dos cosas. Una gran preocupación, pero a todos los niveles de renta, por el tema de la jubilación. Es decir, a la gente le está empezando, a las personas les está empezando a calar. Pero ya no solamente a las personas pues de mi edad, de casi los 50 y todos, el próximo año ya cumplo 59, con lo cual habré cumplido todos los 50 posibles, ¿no? Sino que le empieza a preocupar a gente de 30, de 35 años. De personas que están entrando en el mercado laboral o que llevan un tiempo en el mercado laboral, hijos pues de familias de empresarios, etcétera, pero la familia de empresarios siempre todo el mundo piensa que son familias pues, ricas, no es así. La familia de empresario a lo mejor son rentas altas, pero detrás tienen una empresa que en estos momentos pues la situación de las empresas también es muy complicada, etcétera, ¿no? Y ahí estamos viendo pues una preocupación creciente porque además con los planes de pensiones, pues quitando algunas son muy honrosas excepciones, el resto es que no están dando nada más que disgustos, ¿de acuerdo? Y desconocimiento de otros productos, como pueden ser de seguros, de unit link, etcétera, ¿no? Incluso de fiscalidad aplicable a la jubilación, ¿no? Y luego el otro gran problema que estamos detectando, tanto David como yo, es la preocupación por el traspaso generacional. Es decir, todas estas ideas de impuestos sobre sucesiones, donaciones, igualaciones, impuestos sobre grandes patrimonios, etcétera, ¿no? A la gente le está preocupando y le está preocupando muchísimo, muchísimo, ¿eh? Entonces, a ver, la fiscalidad, como yo siempre digo, pues mira, la fiscalidad es que es un hijo tonto, con perdón de la expresión, ¿de acuerdo? Y por supuesto no estoy pensando en el hijo tonto, en el hijo vago, que lo único que hace es levantarse por la mañana, poner el cacito, papá, dame para café, para fumar y para luego otros vicios, ¿no? Y eso les está preocupando mucho, muchísimo, ¿eh? Entonces, es una situación
que podríamos decir hay dos focos, uno que es económico por la situación pues difícil que en estos momentos o un tanto, digamos, opaca por la que estamos atravesando, y otra que es por todo el tema de los engranajes fiscales. ¿Eh? Entonces, esas dos cosas han hecho que se unan y que las familias, los ciudadanos, cada vez estén más preocupados por todo este tipo de decisiones. Y aparte de estas dos, la anterior que habías comentado, ¿no? Esa credibilidad que van perdiendo los asesores que han tenido de cara a que les han ejecutado pues un mal asesoramiento en la mayoría de los casos por recomendar productos que no han dado ni siquiera un igualitario, es decir, ni han ganado ni han perdido, se han quedado a cero. Porque No, como tú muy bien dices, ¿qué ha habido? Pues ha habido una época donde mayoritariamente, no en todas las unidades, pero mayoritariamente lo que entraba cualquier persona y era un fondo de renta fija. Ya, pero un fondo de renta fija en un contexto de tipos tan bajos, antes o después, y esto lo sabemos por la historia, los tipos de interés tenían que sufrir. La inflación llevaba ya tiempo dando muestras de que aquello era como el magma, ¿de acuerdo? Que estaba en ebullición y que pues más antes que después los bancos centrales iban a actuar contra la inflación, iban a abandonar las políticas dirigidas o los efectos dirigidos pues a las dos crisis que hemos tenido para que no se contrajese la economía, que no afectase a los empleos, pero ahora mismo la inflación es para los bancos centrales un caballo difícil de dominar, difícil de domar. Claro, en el momento que han subido los tipos de interés, automáticamente lo que hemos tenido son caídas en el precio de los activos. Sabemos que la renta fija está correlacionada, es decir, su precio depende, pero a la inversa de los tipos de interés. Es decir, que cuando los tipos de interés suben, lo que yo voy a ver es un valor liquidativo, el valor de mis inversiones, si hablo de los fondos de pensiones, derechos consolidados, si hablo de planes de pensiones, que en ambos productos hay que valorarlos a precio de mercado, donde estoy viendo que me están dando pérdidas. Es más, desde mi punto de vista hubo un error, que se le dijo a la gente, por ahí no se empieza nunca. En planificación, la rentabilidad es la variable dependiente, no la variable independiente. No se invierte por rentabilidad, se invierte por conseguir unos objetivos con unos planes adecuados, donde evidentemente respecto a las limitaciones, horizontes temporales, riesgo que el señor puede correr, rentas, necesidades que él tiene, se va haciendo una planificación y un seguimiento de las inversiones. Bueno, pues a muchas personas se les ha dicho que como la renta fija ya no daba, que se pasaran a los fondos de renta fija mixta, porque tenían renta variable. Entonces yo aquí, como diabético, hay algo que no entiendo y me voy a explicar. Yo llego, me siento, ¿de acuerdo? Y le digo, ¿tienen ustedes alguna dulce sin azúcar? Porque no lo puedo tomar como diabético. Dice, no, pero tenemos uno donde le echamos solamente el 25%, 30% de azúcar. Verá, es que yo no puedo tomar azúcar. ¿Y por qué digo este símil? A ver, si una persona es conservadora y la renta fija no le da, lo que no puede hacer es volverse más arriesgada buscando rentabilidades. Pues mira, esto es lo que hay. Ya vendrán otros momentos, habrá otros productos, etcétera. Claro, ¿qué se le ha hecho? Pues se les ha metido en las carteras, es decir, 70% azúcar, porque es renta fija. O sea, váyase de la renta fija, pero me queda el 70%. Entonces, hay algo como en el azúcar que no entiendo aquí. Y 30% en renta variable, a perfiles muy conservadores. Dices, mire, es que un perfil conservador, de acuerdo, la renta fija, hombre, para horizontes temporales, explicado bien, etcétera, sí, pero la mayor parte de las personas, y sobre todo en España, que el perfil nuestro es bastante conservador de los clientes, por no decir muy conservador, pues les está perjudicando muchísimo y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero nosotros les recordamos siempre que hay otros productos, no solamente fondos de inversión, hay también pólizas de seguro, hay otros tipos de productos también dependiendo del patrimonio, donde pues una persona se puede mover. Otra cosa que estamos viendo que se hace muy mal, no, como usted tiene pérdidas, quédese en este fondo porque a largo recuperará. Vamos a ver. Si yo tengo pérdidas, lo que debo hacer es tener un estado de posición
de las entradas que yo he hecho a los fondos de inversión, fondos de pensiones no, pero sí a los fondos de inversión. En aquellas partidas que yo tenga minusvalías, utilizando el método FIFO, se puede ir trasvasando e ir dejando en descubierto las que tienen en pérdidas. Y las de pérdidas se deben realizar y se deben hacer. ¿Por qué? Porque eso es un crédito fiscal. Es decir, es una pérdida patrimonial, va a la base imponible general. Esto mi socio lo explica muchísimo mejor que yo, que para eso es fiscalista, pero es un crédito que yo tengo a largo plazo. Es un crédito que tiene el próximo año y otros 4 años más. Es más, yo me atrevería a decir que el 95% de los fondos que se venden en este país es gestión pasiva, es decir, es sencillamente la reproducción. Bueno, que en vez de tener en Inditex un 12% en Iberdrola, que es lo que pesa en el índice general para hacer la comparativa, pues sencillamente en vez de un 12 digo que no me gusta y tiene un 11, o me gusta y tiene un 13. Mira, eso se llama gestión pasiva, pero muy cara. También. Y entonces ahí tenemos los problemas, es decir, tenemos en el mercado no genérico, me explico, pero tenemos mucho producto, que es un producto, yo voy a decir de baja calidad, para no hacer sangre, de baja calidad, a precios muy caros, donde los asesores realmente están dirigidas las ventas, los asesores fiscales tienen dirigidas las ventas porque tienen que hacer unos objetivos, si no hacen esos objetivos de colocación tienen unos problemas, etcétera. Y entonces, pues lo que estamos viendo precisamente es eso en este momento, es decir, una preocupación, como te decía, resultados, una quiebra o una puesta, digamos así, en entredicho de la confianza en los asesores, más todo el panorama que es muy opaco económico, financiero, y luego los líos que tenemos de leyes, porque es que o no saben hacer leyes o lo hacen a posta. Porque, a ver, yo sabes que nunca hablo de otra cosa que no sea economía, pero ya lo de la ley de violencia del sí, o sea, esto ya, dice, en cualquier sitio, simplemente por decencia, alguien hubiera dimitido. Y digo alguien por no decir muchos más. Pero en ese caso, esta ley yo creo que se puede poner o se puede equiparar a la que quieren sacar con el tema del impuesto a la solidaridad, porque ya han dicho muchos fiscalistas, etcétera, que eso de que puedan sacar este impuesto cuando está el otro, que es el de patrimonio, y puede haber esa doble imposición, etcétera, tampoco se va a poder hacer. Con lo cual, lo van a aprobar, van a empezar a haber sanciones y luego lo tengan que echar para atrás. O sea, veo que es, como siempre, pura demagogia. Y al final también hay ese problema. Cuando decías tú que hay que convertir las pérdidas, sacar el dinero, aquí mi pregunta sería, pero si cuando se le ha recomendado, no me refiero en general, cualquier asesor, pero porque detrás lo que se le ha recomendado es siguiendo una tesis de inversión lógica, solo que por el ciclo económico, lo que sea, puede venir mal dada, ¿no? Pongamos que a lo mejor ese dinero era para conseguir un objetivo vital. En 5 años o 6, conseguir un pequeño extra para pagar o adelantar pago de la hipoteca. Me lo estoy inventando. Que ahí posiblemente se buscaría un producto que fuera, entre comillas, seguro. Pero pongamos que no ha sido así, sino que por meterle un poco más de riesgo, porque así lo ha querido el cliente. Y, oye, y dentro de esos 5 o 6 años resulta que en el tercero ha venido una crisis, han caído los mercados y se ha entrado en negativo. No digo ni mucho ni poco, pero se ha entrado en negativo. ¿Ahí vosotros recomendáis? ¿O decís, oye, no, en este caso sí, porque la tesis es buena, porque dentro de 6 años puede venir esto? A ver, lo que pasa es que hay que hacer una diferencia, si me permite, Sergio, entre lo que son los resultados financieros y financiero-fiscales. Es decir, si yo miro las finanzas, a mí lo que me dice es que probablemente, casi con toda seguridad, un índice como son los índices americanos se van a recuperar. No dudo que se recuperen los índices europeos, porque no lo dudo, aunque Europa tiene una situación en este momento muy, muy complicada, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí no lo dudo. Otra cosa es que yo no me aproveche de aquellas rendijas total y absolutamente legales que tengo en fiscalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en fiscalidad, por ejemplo, las plusvalías, dependiendo de los tramos que se vayan ejerciendo, tienen, si yo no recuerdo mal, 19, 21, 23, 25%. Bien.
Bueno, 25% es una burrada llegar a ellos, ¿vale? No, la mayor parte de las familias llegan 19, 21, no sobrepasan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Yo he entrado, por ejemplo, en el IBEX. ¿Eh? ¿A través de qué? A través de un vehículo de inversión, que en este caso le llamo Institución de Inversión Colectiva, y el fondo se llama Bernal, ¿de acuerdo? IBEX 35, fondo de inversión. Perfecto. ¿Sigue siendo válido las acciones? Sí. ¿Por qué? Porque Sergio ha venido y me ha preguntado qué tipo de inversión puede llevar a cabo de cara a su jubilación, que a ti te queda la repanucha y mucho, y ya veremos lo que Bueno, compras. no tanto, no tanto. Ya veremos lo que cobras. Bueno, si yo no lo tengo seguro, pues... Pues yo ya, sí. Entonces... Y a ver cuándo me jubilo. Eso, y a ver a 70. Con eso no te quiero decir nada. Sí, lo voy asumiendo Vale. y 70 y algo quizás. Vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la estrategia apropiada? Sí. ¿Debe seguir en el IBEX 35? Sí. Ahora bien, es que igual que hay un fondo que se llama Bernal, IBEX 35, fondos de inversión, hay un fondo que se llama Sanz Bujanda, IBEX 35. ¿Y qué hacen los dos fondos? Pues los dos fondos invierten exactamente lo mismo. Tienen un número de identificación, es lo que se conoce con el nombre ISIN, yo siempre digo el DNI de los productos de inversión, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer este señor? Pues el señor está en Bernal, IBEX 35, reembolsa, no hace un traspaso. ¿Cómo tiene pérdidas? Da las pérdidas. Esas pérdidas las va a llevar a la base imponible especial, a la base imponible del ahorro. Pero automáticamente, en el momento que ha cogido el dinero, como sigue siendo válida la tesis, invierte en Bernal and Sanz Bujanda. O sea, Sanz Bujanda. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se ha salido de la renta variable española? No se ha salido de la renta variable española. Bien. Pero esas pérdidas que tiene, lo que es un crédito fiscal. Es decir, mañana, si tiene beneficios, ¿de acuerdo? Este señor lo que puede ir haciendo es, entre comillas, se me entienda bien la palabra, ir lavando, ir depurando, sería mejor, los beneficios que tiene frente a ese colchón que ha hecho negativo. Entonces, claro, es que siempre se nos habla de rentabilidad financiera, pero al señor, y esto es algo que nosotros le dejamos claro al señor, a las familias que se reúnen con nosotros, siempre está un fiscalista y estoy yo que soy el economista, ¿de acuerdo? Y cada uno va tocando sus temas y lo que hacemos es diseñarle esa planificación, y nosotros luego se la vamos siguiendo, etcétera. Pero eso es tremendamente importante en un momento determinado. En apenas 2-3 minutos que nos quedan, si quieres, para rematar ya de cara al final, ¿cómo veis exactamente que lo hemos tocado un poquito, pero bueno, para profundizar un poquito más en estos 2-3 minutos, cómo veis el 2023, ¿no? Con las últimas declaraciones, por ejemplo, de Bullard en Estados Unidos, que él ya hablaba que los tipos van a estar entre un 5 y un 7, con lo cual la probabilidad de que se acerque más a un 7 es alta. En Europa posiblemente no se vaya a reducir tanto como esperaban. Tuvimos el IPC, fue ayer o antes de ayer en Europa, que estaban también en el 10. Quitando España, que es la única que ha bajado, que creo que es por el tema de esa fijación de precios en el gas, que creo, es decir, es esa triquiñuela, ¿no? Vamos a decir que no lo pagamos ahora y lo pagaremos en el futuro. ¿Cómo lo veis? Teniendo en cuenta que tenemos un misil que ha caído en Polonia y que todavía no se sabe cómo vamos a salir de esa. Bueno, últimamente es que a la gente se le caen unas cosas muy raras a los bolsillos, ya últimamente misiles. Entonces, bueno, vamos a ver. Nosotros lo que vemos es, a nivel general, subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Eso va a dañar la actividad. Y lo que vemos es que todos los intereses que había antiguamente de un dinero gratis, de mucha inversión, pensando en las tecnológicas, pensando en las criptodivisas, mercados emergentes, ¿de acuerdo? Pues pueden sufrir. A partir de ahí, creemos, como siempre, que hay acciones o que hay cosas buenas, pero especialmente las que llamamos de valor. Es decir, electricidad, petróleo, lo que llamamos los servicios públicos, no tanto las de inversión. Para ceñirme, si quieres otro día quedamos y hacemos más un mapa, ¿no?, de las diferentes posibilidades de inversión, para ceñirme a esos 2 minutos. Vale, pues nada, con estas últimas palabras vamos a terminar aquí la entrevista. Un placer como siempre, Miguel Ángel. Nada, un placer estar con vosotros. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos.